Que en ese Bueno, momento era el secretario de Obras Públicas. correcto, exactamente. Exactamente. Ujú. Bueno, esto es lo que está pasando a esta hora en Comodoro Pi. Mientras tanto, otras cosas pasan en la economía. Está ya Elio del Rey, niña presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, porque así como hay sectores muy dinámicos que están muy pujantes, con enormes expectativas, como el sector hidrocarburífero, la minería, El agro. el complejo agroindustrial, efectivamente, muy bien, y algunos otros sectores también, Sí, la industria del conocimiento, como marcabas vos más temprano esta mañana, sí. hay sectores que la están padeciendo. Y la industria particularmente es uno de ellos. Ayer conocimos el dato de que había una caída del 10,3% en febrero respecto a febrero del año pasado, en particularmente la industria metalúrgica. Elio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, los saludan. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día, un gusto hablar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Esta situación es una situación que uno tiende a pensar extremadamente crítica, que obliga a una reconversión, que probablemente no pueda ser prolongada en el tiempo sin que quede un tendal de empresas que finalmente tengan que ir a convocatoria de acreedores o eventualmente presentar quiebra. ¿Cuán grave es esta situación o es coyuntura? No, en líneas generales, los datos que estamos analizando, nosotros de la DIMNA tenemos un centro de estudios económicos, del cual hacemos el análisis todos los meses, y acá en este análisis cabe ver con claridad que la caída del 10,3% corresponde a una caída sobre una caída, porque el año 2025 también fue un año de caída para el sector metalúrgico. Uh-huh. Entonces, el dato es más agravante. Y cuando estamos hablando del 10,3, estamos hablando del promedio, porque hay sectores que caen más que eso, digamos. Los sectores ahí de la primera transformación, la forja, la fundición, la laminación, tienen caídas en torno al 15%. Y usted hablaba recién de un sector, el sector agroindustrial, la maquinaria agrícola es industria metalúrgica, está También, es dentro cierto. del entramado productivo de ADINRA, y si analizamos los números, es el sector que menos cayó, pero también cayó. O sea, de los 8 sectores que estamos midiendo, hubo caída en los 8. De todas las provincias que medimos, tuvimos caída en todas las provincias. Digo, aquella seguramente Buenos Aires a la cabeza, ¿no? Porque es el que tiene mayor concentración, cayó con el 12,9%, Córdoba con el 11,9%, Mendoza con el 10,2%, Entre Ríos con el 9,8%, y Santa Fe, que fue la provincia que menos cayó, pero cayó 4,3%. Digo, todo el entramado cayó. Y acá el dato más relevante, si me permiten, de esto es el uso de la capacidad instalada, ¿no? Que Ujú. estamos en torno al 40,2%. O Claro. sea, de cada 10 máquinas, 6 están paradas. Elio, Es un dato, estos sí. datos de caída que estás evidenciando son del último año, son los últimos 12 meses, y para tener esa referencia en cuenta, cuando vos hablás de comparativa respecto, o sea, ¿contra qué cae? ¿Contra el año anterior o contra la referencia de 2023? No, no, está cayendo contra el Do- 25. o sea, estamos hablando Estamos del... comparando 26 contra 25 acá, en Perfecto. el interanual. Bien. ¿Cómo le O fue sea, había caído 15 puntos ante el promedio de la industria metalúrgica. en 2015, 2025 contra 2024? Claro, Bien. claro, sí, sí, exactamente. O s- Por eso es que estamos, la situación es preocupante. Bien, y si tomamos la Hemos, referencia desde que asume este gobierno a hoy, ¿cuánto es la caída acumulada? Según la referencia que tiene ADIMRA. y debe estar en torno a unos 23 puntos. Y ahora con la extensión de los créditos en Expo Agro, que entiendo que fueron pedidos de solicitudes de crédito para comprar maquinaria agrícola a nivel récord, son unos 10.000 millones que se van a concretar en un 20%. ¿Eso no tracciona más demanda del sector local? Sí, hay tracción de la demanda, hay una tracción compartida también ahí, porque hay mucho, o sea, en este andar del sector metalúrgico, del sector industrial, creo que hay mucho también reemplazo por producción importada, ¿no? Hay algunos productos que se vendían en Expo Agro, que lo vendían también productoras locales, son productos importados Correcto. en algunos casos, y en algunos casos hay mucho reemplazo también de toda la cadena de valor, de la cadena de valor metalúrgica, ¿no? El agropartista está más complicado que el fabricante de maquinaria agrícola.
Claro. Me parece que ahí está un poco toda la gravedad del sector, ¿no? Y que lo que nos lleva a una pérdida de empleo grave, ¿no? En el sector metalúrgico. Sí, con un dato, digamos, aleatorio, que no me parece menor, que es la creación de ruralidad que implican muchas veces estas industrias, ¿no? Cuando me refiero a la creación de ruralidad es el asentamiento en pequeños poblados que en torno a una compleja trama de empresas logra tener empleo genuino y efectivamente mantener, como las economías regionales en general, personas dentro de esa comunidad. Con lo cual ahí incluso hay un costo adicional al mero hecho de perder un empleo o que una empresa cierre. Que es ese Si me aspecto, permite, sí, claro, si me permite, muy de acuerdo con lo que está diciendo, nosotros tenemos un trabajo técnico, un trabajo que es de alguna manera nuestro plan estratégico, donde, donde potenciamos cuatro sectores de la economía, los cuatro son sectores extractivos, Claro. eh, la agroindustria, la minería, el petróleo y gas, la energía. Y decimos siempre, y tomamos como ejemplo la agroindustria, ¿no? Porque si logramos que los demás sectores pase lo mismo que pasó con la agroindustria, un sector que se generó al lado del recurso natural, al lado de la tierra, que generó una industria muy potente, que exporta a 120 países, que ya no venden máquinas y equipos, venden un sistema, como es la siembra directa, Ujú. con mucha tecnología. Digo, si nosotros logramos que ese mismo esquema pase a sectores como extractivos, como el petróleo y gas, la minería, digo, tenemos industria metalúrgica para rato, ¿no? Porque el 70% de las compras industriales del sector petróleo y gas son metalúrgicas, el 50% de las compras industriales del sector minero son metalúrgicas. Si logramos que se industrialice el proceso y el producto, o alguna de las dos cosas, vamos a tener una red muchísimo más grande, más federal, una Argentina mucho más estable desde todos los puntos de vista. gran abrazo, Elio. Hasta la próxima, muy No, amable. gracias a ustedes. Muchas gracias por comunicarse. Elio Del Rey, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República.